Hola, en la cápsula científica del día de hoy vamos a hablar sobre las partes de la corteza cerebral, las partes del cerebro donde se relacionan y los tipos de neuronas que existen. Comencemos por definir qué es la corteza cerebral. La corteza cerebral es considerada como la parte más nueva desde el punto de vista evolutivo y la más grande del cerebro. Desempeña un papel fundamental en el campo de la memoria, la atención, la percepción, la conciencia, el pensamiento y el lenguaje. Se encuentra en la división del cerebro, conocida como prosencéfalo, y se divide en 4 lóbulos que tienen cada uno una función específica. La función de la corteza cerebral es el procesamiento de la información, movimiento y procesos sensoriales relacionados con la visión, audición, percepción somatosensorial, tacto y olfato. Percepción táctil, percepción, imaginación, pensamiento, el juicio o la decisión. Acá encontramos las partes: el área prefrontal, el área premotora, la corteza primaria, el surco central, la corteza somatosensorial primaria, el área del sabor, el área de asociación somatosensorial, el área visual, la corteza visual, el sector cognitivo lingüístico o área de Wernicke, la corteza auditiva primaria, el área de asociación auditiva, el área motriz del lenguaje o área de Broca. Encontramos también las capas. Existen 6 diferentes capas en la corteza cerebral. Vistas desde la superficie hacia el interior de la corteza, estas capas son: capa molecular, conocida también como placa plexiforme. Es la capa más superficial que tiene la corteza y es una capa sináptica que está formada por una espesa red de fibras nerviosas que provienen de dendritas de células piramidales y fusiformes. La capa granular externa, ubicada debajo de la capa molecular, tiene pequeñas células estrelladas y piramidales. Capa piramidal externa. Está formada por células piramidales, es de forma irregular y con un tamaño que aumenta de la superficie a su parte más profunda. Capa granular interna. Está formada por células estrelladas y en ella se encuentra la banda externa de Baillarger. Capa piramidal interna o capa ganglionar, formada de células piramidales y tiene una gran cantidad de fibras que forman la llamada capa interna de Baillarger. Capa multiforme o polimórfica, formada de células fusiformes y células piramidales modificadas. Las fibras nerviosas conectan las regiones intermedias. Las células fusiformes llevan la información hacia la corteza, el tálamo y los núcleos estriados. ¿Dónde se relacionan dentro del cerebro? Encontramos el área motora. Es la principal estructura encargada del movimiento. Se trata del área que va a generar y enviar la orden de movimiento a todos los músculos voluntarios del organismo. Es la parte del cerebro que envía la orden a los músculos para que se contraigan o tensen, generando el movimiento. Está el área sensorial. La corteza somatosensorial es un área del cerebro ubicada en el lóbulo parietal encargada de procesar la información sensorial de la piel, los músculos y las articulaciones. Esta área detecta e interpreta información sobre tacto, temperatura, dolor y presión, y nos permite percibir el tamaño, la forma y la textura de un objeto mediante el tacto. Lóbulo frontal. El lóbulo frontal es uno de los 4 lóbulos de la corteza cerebral y consiste en una región grande que está situada en la parte delantera del cerebro, justo detrás de la frente. Es el responsable de los procesos cognitivos complejos, las llamadas funciones ejecutivas. Estas funciones son operaciones mentales dirigidas hacia un fin que permiten el control conductual, es decir, posibilitan que podamos elegir, planificar y tomar decisiones voluntarias y conscientes. El área de Broca. El área de Broca es la parte del cerebro que se encarga de la articulación del lenguaje en cualquiera de sus formas. Fue una de las primeras regiones del sistema nervioso central en ser asociadas a un proceso mental concreto y diferenciado del resto. Lóbulo temporal. El lóbulo temporal es responsable del tratamiento de la información auditiva. También recopila la información que llega desde la nariz. Esta zona es muy importante para el lenguaje. Tronco del encéfalo. Forma la conexión entre el cerebro y la médula espinal mediante el control vital del corazón y los pulmones. Lóbulo parietal. Su principal función consiste en recibir e integrar los estímulos de los sentidos. Esta actividad la realiza a través de las múltiples conexiones que establece con diferentes regiones cerebrales. Lóbulo occipital.
El lóbulo occipital comprende la corteza visual, que es la zona de la corteza cerebral a la que llega primero la información proveniente de las retinas. A su vez, la corteza visual está dividida en varias regiones clasificadas según el nivel de procesamiento del que se encarga. Cerebelo. Su función es hacer posible que mantengamos el equilibrio, que podamos coordinar movimientos simples y complejos y en general que los músculos de nuestro cuerpo respondan de manera fiel y eficaz a las órdenes que emite el cerebro. También encontramos los tipos de neuronas, que tienen diversas clasificaciones. Primero veamos la clasificación según transmisión de impulso nervioso. Acá encontramos la neurona presináptica y neurona postsináptica. La unión de dos neuronas es conocida como sinapsis, así que la neurona presináptica es la que contiene el neurotransmisor que se encarga de llevar información de una neurona emisora o presináptica a una neurona receptora o postsináptica. El neurotransmisor es liberado en el espacio sináptico para que pase a otra neurona. Y la neurona postsináptica, como decimos anteriormente, es la que recibe la información del neurotransmisor. También encontramos que las neuronas se dividen según su función. La primera que encontramos es la neurona sensorial o aferente, las cuales son las encargadas de enviar información desde cualquier lugar o parte del cuerpo hasta el sistema nervioso. La información externa corresponde a los sentidos generales, como la temperatura y el dolor, y a los sentidos especiales, como la visión, el olfato, la audición, entre otros. Y también a la información interna, que es la originada de las vísceras, como el tubo digestivo, por ejemplo. También encontramos las neuronas motoras o eferentes. Su función principal es llevar los impulsos nerviosos hasta los músculos o glándulas. Son las encargadas de enviar la información de estas regiones al resto de músculos del cuerpo. Estos impulsos tienen como finalidad ejercer un control sobre la musculatura esquelética y la musculatura lisa que constituye los órganos y las glándulas. También encontramos las interneuronas. Tienen la función de analizar la información sensorial y almacenar parte de ella. También actúa en los actos reflejos transformando un estímulo en respuesta a nivel de la médula espinal. Actúan como puente y intercomunican neuronas sensoriales con neuronas motoras. También se dividen según su morfología. Tenemos las neuronas unipolares, que son neuronas que poseen una sola prolongación de doble sentido que sale del soma y que actúa a su vez como dendrita y como axón. Suelen ser neuronas sensoriales. Tenemos también las neuronas bipolares. Tienen dos prolongaciones que salen del soma. Una actúa como dendrita o entrada y otra actúa como axón o salida. Se suelen localizar en la retina, vestíbulo y en la mucosa olfativa. Y por último tenemos las neuronas multipolares. Son las más conocidas. Presentan una prolongación larga a un lado, axón, y una gran variedad de prolongaciones pequeñas a otro lado, dendritas. Se encuentran en el cerebelo o en la médula espinal.